tardes. Bienvenidos todos a otra sesión del Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular. El día de hoy vamos a tener el tema de accesos vasculares en radiología intervencionista y tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Raúl de Luna Vega. Él es radiólogo intervencionista, profesor de radiología y de radiología intervencionista y terapia endovascular en el Hospital Universitario, también de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a dividir la plática en dos partes. Pues es un tema un poquito extenso, que yo creo que es uno de los más del pan de todos los días y de los más frecuentes como radiólogos intervencionistas, y hay mucho detalle que abordar. Va a empezar con la primera parte el doctor y luego yo voy a continuar. Si gustan, pueden apuntar dudas o comentarios en la parte de abajo a través del chat y ya al final intentaremos comentarlos. Si gusta, empezamos, doctor. Sí. Buenas noches, muchas gracias a la doctora Lucía por la presentación, al doctor Elizondo y a la mesa directiva del Colegio de Radiología Intervencionista por la invitación a esta plática, la cual, pues, hace un momento estaba platicando con la doctora Lucía sobre este tema, que es un tema que es muy frecuente, lo hacemos muchas veces todos los días, y que muchas veces no tenemos a consideración lo que puede pasar en el paciente posteriormente, vaya. Entonces, buscar las complicaciones, evitar la posibilidad de complicación, pues es algo muy importante, de lo cual voy a hablar algo rápido porque vamos contratiempo. Y bueno, pues nada, vamos a empezar. No tengo conflicto de interés. Parte de los objetivos es la introducción, algo de generalidades, indicaciones, complicaciones, el procedimiento como tal y algunas conclusiones. Como introducción tengo que pues, el cateterismo venoso central se realizó por primera vez en 1929, cuando el doctor Werner Frossmann, un médico alemán, se hizo una cateterización él mismo para demostrar que, vaya, no había esa mortalidad al colocar un catéter venoso y que podía llegar hasta una vena central. Y bueno, posteriormente las punciones directas o por disección pues se dejaron de utilizar cuando Selinger nos dio su técnica en 1953 y que es una técnica que actualmente seguimos utilizando tanto para procedimientos de accesos vasculares como procedimientos de drenajes y demás. Y bueno, como 8% de los pacientes que están hospitalizados van a requerir un acceso venoso central, sobre todo aquellos pacientes que están en cuidados intensivos o intermedios y que obviamente están inestables muchas veces, no son, no están hemodinámicamente estable y por lo tanto tienden a ser un poquito más difíciles los accesos. En Estados Unidos se colocan alrededor de 5 millones de catéteres por año, lo cual pues lo hace un procedimiento relativamente muy frecuente, pero con complicaciones que pueden llegar a ser letales. Como definición, pues sabemos que el acceso venoso central es la colocación del catéter en un gran vaso venoso, la cual puede tener una inserción periférica central de las venas centrales, translumbar, que no me ha tocado hacerlos aún, y transhepáticos, que sí me ha tocado hacer en pacientes que ya tienen agotadas por completos las venas centrales y por lo tanto requieren un manejo más o una punción un poquito más agresiva. Las indicaciones, pues es la administración de plan de líquidos y o medicamentos en pacientes inestables, tomas de muestras, sobre todo cuando son repetitivas y que son accesos periféricos difíciles. Entonces, pues es mejor colocarles un catéter central. También la monitorización hemodinámica en pacientes en cuidados intensivos, terapia intravenosa prolongada, sobre todo en pacientes que pues pueden estar de manera ambulatoria en casa. Se les puede colocar catéteres de plazo intermedio y vaya, les va muy bien también. Y pues los pacientes que requieren hemodiálisis, que va a hablar la doctora Lucía. Contraindicaciones. Pues las contraindicaciones realmente son muy relativas y dependen mucho del médico que va a realizar el procedimiento. La expertise, el uso de ultrasonido realmente nos permiten hacer punciones en un solo intento
Y bueno, a mí me ha tocado hacer procedimientos en pacientes con 8,000 plaquetas que lo requerían para colocarle una aféresis plaquetaria, entonces pues era la única opción, ¿verdad? Eh, y bueno, sí, en un principio sí estaba nervioso, pero vaya, hay que buscarle ahí poco a poco y despacio. Que hay que saber también la selección del catéter. ¿Cómo lo vamos a seleccionar? Principalmente hay que ver con el médico tratante también qué requerimientos va a requerir ese paciente, vaya la redundancia. Eh, la duración, el tipo de infusión que necesita el paciente, si es solamente para pasar líquidos y toma de muestra, si requiere tratamientos como quimioterapias o nutrición parenteral total, que tienden a ser más inflamatorias para las venas más pequeñas. Bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y con respecto a la duración del catéter, lo dividimos como corto plazo, de 1 a 3 semanas, plazo intermedio hasta 3 meses y de largo plazo más de 3 meses. Eh, entre menor French va a ser mucho mejor para el paciente porque vamos a evitar complicaciones como son las tromboflebitis o más que nada. Y bueno, la cantidad de lúmenes, esto también es importante. Si el paciente no requiere más que nutrición parenteral total, pues con un lumen será suficiente. Si requiere bombas de infusión, pues hay que colocarle 3 lúmenes. Esto es importante porque entre más lúmenes, pues va a haber más la posibilidad de sobreinfección y por lo tanto de bacteremia en el paciente. Por eso hay que tener, pues buscar darle el catéter ideal al paciente. Entonces, hacemos una medicina personalizada para la selección del paciente, ¿verdad? También. Y bueno, esta tabla que les puse aquí en su lado derecho de la pantalla, pues es una guía de idoneidad para la selección del paciente, del catéter en el paciente de acuerdo a la duración. Entonces, si tiene una duración menor de 5 días o a 2 semanas el catéter, pues podemos utilizar catéteres perisféricos Yelcos, ya sea simplemente la punción directa o guiados por ultrasonido. Si son pacientes que requieren o que están críticos y que requieren monitorización, pues ahí nos vamos directo a un catéter agudo y ya veremos el sitio de punción que vamos a hablar más adelante. Y este catéter que se llama, bueno, midline catéter, nada más quiere decir que es un catéter no tan largo, va a llegar hasta la región axilar a lo mejor, o a la subclavia, y se prefiere a los PICS cuando son menos de 14 días. Y sobre todo cuando son para colocar infusiones o medicamentos que no son inflamatorios, ni antibióticos, ni quimioterapias. Y bueno, los catéteres PICS, que ya son los periféricos, empiezan, lo ideal para utilizarlos, pues van a ser en pacientes que requieran más de 2 semanas un tratamiento, pacientes que se puedan ir de manera ambulatoria, también se pueden colocar los pacientes, estos catéteres PIC, y bueno, también hay que ver que el paciente no tenga lesión renal crónica o alguna otra enfermedad propensa a requerir un reemplazo renal en un futuro, porque podemos agotar esa vía para una fístula arteriovenosa. Y bueno, más de 31 días o más del mes, prácticamente se pueden utilizar catéteres tunelados o catéteres Sport. Considerando el sitio de inserción, en el periférico generalmente nos vamos a la vena basílica, es como mi primera opción, por la localización, por el diámetro, posteriormente me voy a la braquial, en caso de que no pueda, y después, por último, la cefálica. Por el trayecto de la cefálica a veces es más complicado y al momento de entrar a la subclavia, también causa cierta resistencia y podemos lesionar ahí las válvulas. De las centrales, la vena yugular interna o la externa, la vena subclavia y la femoral. Como ventajas de la vena yugular, nos vamos siempre a la primera opción, que sería el lado derecho, por el trayecto que es más directo hacia lo que es pues a donde queremos llevar, que es la unión cabo-atrial superior, y que por el trayecto también va a disminuir esas afectaciones o lesión a las paredes, porque no hay tanta angulación.
¿ok? Se puede utilizar en pacientes con coagulopatía porque podemos comprimir en caso de que se realice una punción arterial de la carótida, o que tengamos que hacer múltiples punciones y que se produzca algún edema, algún hematoma, perdón, pues podemos hacer una compresión directa. El abordaje es sencillo hacia el paciente, ya que lo colocamos al borde de la mesa y nosotros, al estar del lado de lo que es la parte cefálica del paciente, pues es más sencillo hacerle el abordaje yugular. Hay menos tasa de fallo por médicos que van iniciando en este arte de la punción venosa, que eso también es muy importante, y pues la punción guiada por ultrasonido nos facilita mucho este acceso. Desventajas, pues va a ser el riesgo a la punción arterial de la arteria carótida, vaya, un acceso difícil en pacientes obesos o con edema, o cuando, no sé si en sus hospitales les pasa también, que nos mandan al paciente multipuncionado por el residente de interna cirugía, por los profesores, y ya lo mandan con mucho edema, con hematomas. Entonces eso también lo dificulta cuando no tienen experiencia. El riesgo de infección en los pacientes con traqueostomía o con alguna afectación central es una desventaja para este acceso. La incomodidad del paciente, sobre todo cuando se hacen los accesos muy altos. Si hacemos accesos más hacia la base y en el triángulo que se forma entre lo que son las cabezas del esternocleidomastoideo, pues prácticamente el paciente no tiene molestias. Y bueno, con la hipovolemia pues puede estar propensa a colapsar. También una de las desventajas en un paciente que llega a urgencias, pues es que, o llega a emergencias, vaya, y que requieren un control de la vía aérea, pues eso va a dificultar a nosotros hacer el procedimiento, y ahí tenemos que ir a buscar ya sea la subclavia o la femoral. De la vena subclavia, pues es más cómodo para el paciente muchas veces, sobre todo cuando hacemos una punción más distal, en el tercio distal. Y bueno, mejora, tienen puntos de referencia anatómica en los pacientes de obesidad. La verdad es que creo que el eco ha llegado para quedarse, entonces hay que utilizarlo siempre que se pueda. Los apósitos son más fáciles de mantener, está alejado de la línea media y por lo tanto hay menos riesgos de infección. De la desventaja, la más importante va a ser el neumotórax, el sangrado, si hacemos alguna punción de la arteria subclavia o si hacemos múltiples punciones, pues va a ser más difícil hacer una compresión de ese sitio. Hay una disminución de la tasa de éxito cuando hay inexperiencia, hay una mala posición del catéter debido a que hay un ángulo aquí, entonces ese ángulo puede mandar la guía hacia la vena yugular, y si no tenemos la fluoroscopía o una radiografía post procedimiento, pues no vamos a saber exactamente dónde quedó el catéter. Y bueno, hay riesgo de estenosis y oclusión, por lo mismo de que está aquí esta curvatura, causa una lesión de la pared, en este caso la innominada, y si viene del lado izquierdo, tanto de la yugular como de la subclavia, pues va a tener que hacer un ángulo en el que va a estar lastimando lo que es la pared de la vena cava superior, y por lo tanto, al final de cuentas, esa inflamación o esa lesión mecánica del catéter, pues puede causar estenosis. De la vena femoral, pues es un acceso rápido, con alta tasa de éxito, se puede hacer mientras está dando maniobras de resucitación, o cuando están haciendo maniobras de intubación, pues podemos ir agilizando en esa parte. Tiene más desventajas porque en el caso de que el paciente, sobre todo en los pacientes con hemodiálisis, pues disminuye la movilidad del paciente. Es difícil de mantener el sitio de manera estéril y hay mayor riesgo de infecciones, y también por la localización y la flexión de la cadera, pues puede haber más riesgo de trombosis iliofemoral y posteriormente tromboembolismo pulmonar. De los catéteres venosos centrales de inserción perisférica, el acceso es a través de la basílica, la braquial o la cefálica. Por lo general, yo siempre le hago ultrasonido al paciente en los dos lados, antes de decir, bueno, es que el izquierdo es el que no utiliza tanto, o porque es diestro. No. Yo siempre checo ambos brazos y veo cuál es la vena de mejor calibre. Y bueno, también ahí le voy explicando al paciente lo que le voy a realizar.
Y siempre hay que colocar al paciente en esta posición. Hay que abducir el brazo a 90 grados con respecto al cuerpo. ¿Por qué? Porque esto nos va a facilitar la entrada del catéter y navegar el catéter a través de la vena axilar a la vena subclavia y dirigirla hacia lo que es la vena cava superior. Si está en aducción, pues va a complicarnos aquí por la compresión venosa. Entonces, siempre lo ideal es tener esta posición del paciente. Y también trata de colocarlos en el tercio medio del brazo del paciente para disminuir las molestias al momento de flexionar el codo. Las ventajas va a ser que los pacientes con traqueostomía, con procesos inflamatorios o infecciosos cervicales o con quemaduras torácicas que están propensos a la infección, pues se pueden utilizar para tener un acceso central. Son catéteres de plazo intermedio, se pueden utilizar en pacientes ambulatorios con nutrición parenteral total o con quimioterapia. También en pacientes, que es algo que tenemos que tener en cuenta, mama, y que requieran aparte radioterapia, pues bueno, ahí hay que buscar el sitio contralateral a donde está el tumor. Y pues el acceso periférico contralateral también va a evitar que pues lesionar el catéter con las radioterapias, que a veces causa que en la porción más distal se debilite y se rompa, ¿ok? Entonces, eso es importante. De las ventajas es que, de acuerdo a los French, pues bueno, las venas periféricas tienden a ser de calibre bajo, de 3, 4 milímetros. Entonces, recordar que cada French, bueno, que cada milímetro equivale a 3 French. Por lo tanto, hay que tratar de que la medida en French solo cubre un tercio del diámetro de esa vena. Si no, lo que va a pasar es que, pues al final de cuentas, también hay un vasoespasmo venoso y una posterior tromboflebitis que va a hacer que perdamos esa vía. En cuanto a la infección, no se ha visto realmente que sea superior a las vías centrales, realmente es lo mismo. Creo que es más por el manejo del catéter, tanto por el paciente como por pues el personal de enfermería o médico que se encarga del paciente y pues de nosotros al momento de colocarlo. No se recomienda como acceso de corto plazo en pacientes con lesión renal crónica. Eso hay que tenerlo siempre muy en mente. Y bueno, ¿qué vamos a hacer para la preparación del paciente? Lo vamos a agarrar ahí entre todos y vamos a empezar. Pero bueno, lo ideal es que tenga ayuno, sobre todo cuando se va a sedar. Si es un paciente que es cooperador, que no requiere sedación, pues el ayuno sale de sobra. Un acceso venoso periférico, igual también, si requiere sedación, la biometría hemática y los tiempos de coagulación son importantes también para la selección del sitio de punción. Si yo veo que hay tiempos de coagulaciones prolongados, plaquetopenia, pues no me voy a la subclavia, ¿verdad? Me voy más a la vena yugular, o si se puede, pues en una vena periférica. La evaluación ecográfica previa, nuevamente eso nos ayuda a encontrar un sitio ideal de punción. Ya sabemos a dónde nos vamos a dirigir, podemos utilizar ese tiempo para platicar con el paciente, irlo calmando. Muchas veces esto me ha servido a mí para, pues, no darle sedación, ¿ok? Entonces ahí nos vamos, y el paciente se va muy tranquilo y muy a gusto, entonces ayuda mucho. En cuanto al consentimiento informado, ese no lo podemos olvidar. Creo que es un tema también importante que habría que revisar en algún momento aquí en el colegio, que siempre tiene que estar para cualquier cosa que hagamos. El uso de ultrasonido, como ya sabemos, aumentó la tasa de colocación de catéter en un 12%. Yo creo que es más ahora. El primer intento exitoso ha aumentado un 57%. Hay que recordar que entre más intentos, más complicaciones. Nos reduce el tiempo para una canulación exitosa y disminuye un 70% la incidencia de complicaciones. Entonces, otra vez, las complicaciones centrales pueden ser letales. Entonces, creo que vale mucho la pena siempre estarnos guiando por ultrasonido.
Generalmente yo utilizo un ultrasonido, un transductor lineal de 9 a 12 MHz. En los pacientes pediátricos utilizo el palito de golf, que ya puede ser de 18 MHz, y que por el tamaño me permite maniobrar mejor en un paciente pediátrico. El lavado de manos y técnica estéril, así como la antisepsia de la piel y la preparación del sitio de punción, pues se tiene que hacer con todos los pacientes y estar al pie del cañón con eso. Hay que cuidar mucho lo que son las venas, nuestros pacientes, y evitar estar utilizando y agotando los accesos vasculares. En lo particular, a mí me gusta mucho un kit de Arrow que ya viene todo por completo, ya vienen los campos, viene el porta, todo prácticamente. Ese me gusta mucho, sobre todo cuando no estoy en el hospital con mi equipo de enfermería, entonces ahí disminuyo también los tiempos de colocación del catéter. Anestesia local, yo utilizo lidocaína al 1%, le inyecto, bueno, le administro, si acaso, un cc en el sitio de punción, y a veces hasta menos para evitar colapsar lo que es el catéter. Perdón, la vena. Porque al principio pues le metía mucho volumen y luego no podía ver bien lo que era la vena y batallaba. Entonces actualmente me ha funcionado muy bien, y los pacientes también han estado sin ningún problema. La motivación cardiorrespiratoria es algo que también, aun y cuando esté o no esté el anestesiólogo, hay que tenerlo siempre. El posicionamiento del paciente dependiendo del sitio de punción, y si llega a ser necesario en pacientes que no son cooperadores, que tienen alguna alteración neurológica, pues hay que sedarlos también. Cuando utilizamos el ultrasonido lo podemos utilizar de dos maneras, ya sea en eje corto del vaso o en eje largo. En lo particular, yo hago no un eje corto como tal, sino algo más oblicuo para hacer una punción más hacia 45 grados de la vena, y pues que el catéter, que la guía entre de una manera un poco más, natural hacia lo que es el trayecto del vaso. A diferencia de cuando hacemos un abordaje lateral, la verdad es que pues hay más riesgo de que puncionar lo que es la arteria, y además al momento de pasar la guía, ya sea que pasemos la punta de la aguja hacia el otro lado y que la guía se quede en tejido blando o cosas así. También un abordaje para ver que la aguja esté por dentro de la vena, pues es hacerlo en eje corto y la aguja insertarla de una manera en eje longitudinal y observar lo que es la aguja, la punta de la aguja dentro de lo que es la vena. El eje largo generalmente lo dejo más para lo que es la vena subclavia y la vena femoral, para ver exactamente el trayecto por donde va la aguja, y pues a mí se me facilita mucho más. Y bueno, ya una vez que tenemos la aguja dentro de la vena, hago una aspiración, veo la coloración de lo que es la sangre, y bueno, los pacientes que no están sedados, generalmente le pido al paciente que no respire al momento de que voy a poner la guía para disminuir las posibilidades de embolismo aéreo. Y por tranquilidad para mí, ¿verdad? Entonces ya una vez que coloco la guía, le digo que respire normal, y posteriormente hago la dilatación y paso el catéter central. También me fijo mucho si llega a causar alguna arritmia en el monitor. Si veo que hay ahí una extrasístole, pues bueno, retiro un poco la guía. La guía realmente no, si metemos 10 centímetros de guía es más que suficiente para colocar el catéter. Entonces ahí también no se evita la posibilidad de causarle después una arritmia al paciente que vaya a caer a un bloqueo. Siempre corroborar la posición y las posibles complicaciones con una radiografía de tórax. Si tenemos fluoroscopía, pues mucho mejor. Y ver que el catéter pues esté en la unión cabo-atrial superior, o a nivel de la carina, o a nivel de lo que es la unión traqueobronquial. Hay variantes anatómicas. Esta fue una paciente que le colocamos un acceso venoso subclavio,
Obviamente por estar del lado izquierdo de la columna, pues aún y cuando no nos dio retorno vascular arterial, pues dices, bueno, pues no vaya a ser, ¿verdad? Es mejor corroborar. Y bueno, se le pasó algo de contraste y vimos cómo se iba el contraste a través del seno coronario, que esto ya nos habla de una vena cava superior izquierda. Eh, entonces, pues drena al seno coronario izquierdo y pues se va a la aurícula y luego al ventrículo. Entonces, pues es una de las cosas que tenemos que tener en consideración, sobre todo cuando el catéter o la guía se nos va hacia el lado izquierdo de la columna vertebral. Complicaciones. Bueno, existe un 15% de los pacientes que van a tener complicaciones durante el procedimiento o posterior al procedimiento aumentan todavía este porcentaje. Inmediatas las clasificamos como mecánicas que pueden ser relacionadas a la punción o pospunción. Y las tardías son aquellas que son postprocedimiento y pueden haber pasado una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, un año y dependiendo, ¿verdad? Este video pues es una punción radial, solo mostrarles el flujo arterial que es el que vamos a observar cuando si llegamos a puncionar una arteria, ¿verdad? Durante el acceso venoso. ¿Y qué hay que hacer ahí? Pues retiramos la aguja, comprimimos 10, 15 minutitos, le hacemos una normal, pues hay que seguir con el procedimiento. El neumotórax, generalmente, si vemos neumotórax, me ha pasado más cuando hago biopsias pulmonares, ¿verdad? Pues hay que drenar ese neumotórax. Generalmente colocamos un pleuro kit, drenamos lo más que se puede con una llave de 3 vías y una jeringa, dejamos pasar 5 minutos, le hacemos un control, si hay mejoría del neumotórax, pues así lo dejamos. Si vemos que el neumotórax se mantiene o aumenta de tamaño, pues hay que hablarle a cirugía para colocarle una sonda en tórax, porque posiblemente pues ya hay una fístula que no va a ceder con un pleurokit. Y el embolismo aéreo, bueno, el embolismo aéreo no me ha tocado tampoco, pero bueno, si vemos un aumento de la radiolucidez dentro de las cavidades cardíacas, y aparte empieza a caer en shock, pues hay que sospecharlo. ¿Qué hay que hacer aquí? El paciente hay que colocarlo en decúbito lateral izquierdo y utilizar el mismo catéter para tratar de drenar la mayor cantidad de aire posible. Así también hay que colocarle puntas oxígeno al 100% para mejorar lo que es la reabsorción del aire que se está yendo a las arterias pulmonares. Y pues nada. Mecánicas durante el procedimiento, pero postpunción, bueno, pues la guía, bueno, aquí la primera imagen es una guía que se quedó ahí, que se les fue, y lo que hicimos fue ir, lazarla y sacarla. El mal posicionamiento principalmente por una disfunción del catéter. O sea, el mal posicionamiento lo que va a afectar es la función del catéter. Y en caso de que se vaya más arriba hacia la yugular o hacia la otra subclavia, que también ha pasado cuando tienen estenosis de la vena cava superior, pues va a causar, si estamos utilizando medicamentos o algo que esté causando inflamación, pues las venas de menor calibre, ¿qué va a pasar? Pues se van a trombosar. Y pues eso no lo queremos. La arritmia ventricular, que puede caer en bloqueo cardíaco. En esta primera imagen de su lado izquierdo de la pantalla, llegó este paciente, le tomaron la radiografía posterior, esta la colocó alguien fuera del servicio, y bueno, ya cuando se le hizo el control de radiografía, vieron que el catéter pues estaba hacia la vena yugular. Entonces, pues lo que hicimos fue ir a lazarla y simplemente reacomodarla hacia lo que era la vena cava superior. Recordar también que en todos los pacientes que tienen catéteres crónicos, sobre todo los POTS, pues pueden llegar a migrar cuando el paciente se pone en bipedestación. ¿Ok? Otra de las posibles pues complicaciones que puede tener es que el catéter se pliegue en el sitio de entrada. Y esto sucede sobre todo cuando al momento de hacer tunelizaciones, sobre todo,
se hace una tunelización muy aguda. Generalmente yo lo que trato de hacer es, si voy a entrar por acá, una curvatura de lo que es el tunelador, para que caiga de la manera más natural posible hacia lo que es la vena que se haya puncionado. Y luego, post procedimiento, pero ya tardíos, pues están las trombosis, la formación de vaina de fibrina, que empieza a formarse desde el séptimo día, y que tanto la trombosis como la vaina de fibrina, pues se puede empezar a llenar de microorganismos y por lo tanto causar bacteremia. Entonces va a ser una vía que se va a perder. Más posterior, pues la estenosis, obstrucción venosa, las infecciones y muy raros casos las perforaciones cardíacas, sobre todo en los pacientes en hemodiálisis. Los pacientes pueden sufrir clínicamente pues edema del área, en el caso de que ponemos un subclavio, pues en este caso el paciente tuvo edema del brazo derecho, aumento de lo que es la circulación colateral y pues síndromes de vena cava superior que también pueden ir relacionados con este tipo de trombosis. En cuanto a la infección, pues hay que ver dónde está la infección. Si la infección, si nos hablan, porque actualmente también tenemos que tener mucho equipo con la parte médica, con el médico tratante. Y bueno, si nos preguntan, pues si es solamente el sitio de infección a nivel superficial, no tiene datos de bacteremia y tampoco laboratorios de leucocitosis, pues bueno, solamente se le coloca, se deja el catéter ahí y se le coloca algún tratamiento local, como la mupirovicina, y se puede colocar también los parches con clorexidina, con pads de clorexidina, para mantener lo más, o quitar la infección lo más rápido posible. Si es del trayecto del catéter, pues ahí ya hay que retirarlo. Es mejor buscar otra vía porque esto muy posiblemente se va a ir a bacteremia. Y ya cuando es bacteremia hay que ver si, aunque se utiliza como términos intercambiables, hay prácticamente si está relacionada con el catéter es realmente por el catéter. Si está asociada al catéter, simplemente quiere decir que, bueno, se colocó el catéter, han pasado menos de 48 horas y tiene datos de infección, se les hace un hemocultivo y si sale positivo y no hay otra área de posible infección, pues se considera asociada al catéter. Por lo tanto, cuando utilizamos el término de asociado al catéter, pues tiende a ser un poco más general. Si es relacionado al catéter, es prácticamente viene del catéter. Entonces, si es del sitio de punción, no hay que retirar el catéter. Si hay una tunelitis, hay que retirar el catéter, iniciar el antibiótico, esperar el hemocultivo y dependiendo del tipo de bacteria que crezca, pues ya damos un tratamiento, pues el médico tratante da un tratamiento ya dirigido. Y si es necesario, hacemos una punción nueva en otro sitio. Si ya llega a presentar sepsis, si hay inestabilidad hemodinámica, bacteremia o hay persistencia a pesar de terapias de 72 horas, pues hay que retirar el catéter. También ciertas bacterias como Staphylococcus aureus o una candidemia, prácticamente se retira el catéter. ¿Ok? Porque estas, sobre todo el Staphylococcus aureus, puede producir un film de bacteriano que no va a funcionar el catéter, no va a funcionar el antibiótico. Entonces, pues de nada sirve tenerlo ahí. Como conclusión, pues los accesos venosos centrales son la piedra angular en el cuidado del paciente crítico, así como en pacientes ambulatorios que requieren terapia a largo plazo, por lo que es muy importante seleccionar el catéter, ¿ok? Y también el sitio de inserción para cada paciente. La valoración ultrasonográfica previa al procedimiento y durante la punción, pues tanto la selección del acceso y el catéter pues van a disminuir el número de intentos de punción y por lo tanto las complicaciones tanto mecánicas, trombóticas e infecciosas. Siempre higiene adecuada de manos, antisepsia, utilizar las barreras de protección y posteriormente el retiro oportuno de catéteres. Si ya no va a servir para nada, vaya, ya acabamos la terapia, pues hay que quitarlo. Y por lo tanto, esto va a reducir las complicaciones infecciosas y también las complicaciones tromboestenóticas. Y los pacientes con lesión renal crónica, esto sí me interesa que lo recuerden siempre.
es evitar catéteres periféricos o subclavios, porque pues son pacientes que si no, que requieren reemplazo renal. La única cura pues es el trasplante y muchas veces no lo tienen tan fácil los pacientes y por lo tanto el siguiente punto es la fístula arteriovenosa y si ya fallan esos accesos venosos periféricos, pues la verdad es que vamos a tener que ir a áreas centrales, que es lo que habla ahorita la doctora Lucía, y va a causar más problemas. Muchas gracias. Espero no haberme pasado el tiempo. Y bueno, ahorita si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues platicamos. Excelente, muchas gracias, doctor Raúl, por la plática. Está muy completa e ilustrativa. Vamos a continuar con la segunda parte del tema. Aquí voy a enfocarme un poquito más, intentaré ser no tan repetitiva, voy a enfocarme un poquito más ya en particular a catéteres de hemodiálisis y catéteres puertos. Igual no tengo conflicto de interés y varios de los puntos que pues sí son muy importantes y en los que ya hizo énfasis el doctor Raúl vamos a irnos un poquito más rápido en esos aspectos, pero de nuevo hacer énfasis en la colocación guiada por imagen. Esto hace el procedimiento muchísimo más seguro. En la mayoría de los hospitales ya es. Porque, pues, ¿por qué? Por tantas variantes anatómicas con las que nos topamos, cambios en la anatomía del paciente que ya ha traído catéteres previos, lo cual yo creo que es un punto muy importante siempre a considerar, preguntar si el paciente ha traído catéteres previos y en qué zona anatómica. De esta forma, la guía se hace mucho más segura y las complicaciones que ya mencionaba el doctor se reducen prácticamente, haciéndose casi nulas. Es costo efectivo, el ultrasonido pues es accesible en la mayoría de los casos ya en cualquier hospital hace un procedimiento también más eficiente. En caso particular de los catéteres de hemodiálisis y puertos, lo ideal es aparte del ultrasonido también tener guía fluoroscópica debido a que son catéteres que van a tener una mayor duración frecuentemente y que es fundamental corroborar dónde vamos a dejar localizado el catéter. Y no queremos toparnos con este tipo de sorpresas que ya esto no ocupamos inclusive la imagen, ya muchas veces con el interrogatorio y la clínica, el explorar al paciente, buscar si hay red venosa colateral en el cuello, si hay datos de edema facial o de extremidades, pues ya podemos sospechar que la punción será complicada y que hay que tener otro tipo de opciones. Los parámetros de coagulación sugeridos para este tipo de casos, pues cuando los catéteres no son tunelizados o no se va a hacer un saco, podemos ser un poco más permisivos, como comentaba el doctor, hay escenarios de urgencia y pues tenemos que valorar riesgo-beneficio, pero en el caso de tunelizado sí se sugiere que al menos el INR sea igual o menor a 1.5, el TTP menor a 50 y las plaquetas mayores de 30,000. Y en los puertos, idealmente, tener valores normales y plaquetas al menos de 30,000. En caso que no se tengan este tipo de valores, pues podemos programar que se realice una transfusión de aféresis plaquetaria o un plasmas frescos durante el procedimiento, pero si se fijan en el puerto sí se sugieren que sean valores normales porque es un poco más invasivo la creación del mismo. Otro punto que tocaba el doctor es la selección del dispositivo apropiado. Hay que ¿cuál es el dispositivo ideal? Vamos a ver que hay muchas marcas y presentaciones, cada quien pues en la práctica diaria nos iremos familiarizando con lo que tenemos a la mano, si trabajamos a nivel institucional, que muchas veces es el catéter que se encuentre disponible, pero es importante estar habituados al dispositivo, pueden tener variaciones pequeñas en sus componentes. Hay que tomar mucho en cuenta, como les comentaba ahorita, la anatomía venosa del paciente. El doctor nos comentaba un caso similar a por ejemplo, que si lo hacemos a ciegas, en una radiografía de control, pues puede asustarnos este tipo de imagen, pero si nos da retorno vascular, hay que pasar contraste
contraste y ver qué está pasando. Y por eso un pequeño ejemplo de la importancia de hacer esto guiado por imagen. Hay que ver qué necesidades tiene el paciente. En el caso de pacientes con hemodiálisis, el doctor nos hizo mucho énfasis en evitar subclavias y accesos braquiales, que muchas veces también se acostumbran más y el paciente lo siente como más cómodo, pero realmente limita mucho accesos a futuro y probables, y la oportunidad de fístulas arteriovenosas. Hay catéteres con recubrimiento de medicamentos, que esto también aporta mucho al paciente. Esto nos reduce riesgos de infección, riesgos de trombosis. Si los tenemos disponibles, vale la pena usarlos. Y a la hora de elegir el sitio en el que vamos a colocar el catéter, pues hay que evitar zonas que tengan la piel infectada, que se les vaya a administrar radiación, un proceso que tengan programado algún tipo de procedimiento quirúrgico en la zona, ya sea una mastectomía, por ejemplo, o disección linfática, evitarlo e irnos al área contralateral. Vamos a empezar con los catéteres de hemodiálisis brevemente. Algo que quiero hacer mucho énfasis, aquí lo pongo con rojo y en una diapositiva sola, es que el catéter de hemodiálisis lo podemos dividir a grosso modo en catéteres tunelizados y no tunelizados. Los catéteres no tunelizados los vamos a colocar o van a ser aceptables solo en periodos menores a 2 semanas, como un acceso de emergencia. Y esto es fundamental, como vamos a ver más durante toda la plática, la comunicación que tengamos con los nefrólogos, con los médicos tratantes, con el oncólogo. ¿Por qué? Porque muchas veces colocamos el catéter y perdemos de vista al paciente, y el paciente, aunque el plan fue que fuera un acceso de urgencia, puede seguir de repente dializándose con ese catéter por meses, y estos catéteres, al no estar fijos y salir inmediatamente del sitio de punción al exterior, es mucho más fácil que los movilicen, que se infecten. Al movilizarlos pueden perder la ubicación inicial de la punta y eso generar complicaciones que algunas ya comentaba el doctor, como trombos, vainas de fibrina. Entonces, solo son aceptables cuando se usan con urgencia, en periodos menores de 2 semanas, y ser muy claros con los tratantes en este aspecto. Las guías de Doki para la sugerencia, recomendaciones de manejo de pacientes con sustitución de la función renal, se actualizaron en el 2019 y manejan a detalle todo este tipo de pormenores en el tratamiento de pacientes con sustitución renal, cuáles son las opciones ideales, y esto es muy importante que se maneje como grupo multidisciplinario. Normalmente el nefrólogo es el que tiene el contacto directo con el paciente, pero es importante tener la comunicación para ver que se vean opciones de tratamiento de sustitución renal. ¿Cuál es la que se adapta mejor a cada caso del paciente? Aquí vienen, por ejemplo, las recomendaciones que hacen para catéteres tunelizados de hemodiálisis en periodos cortos. Normalmente se le da prioridad primero a la realización de una fístula o injerto antes que un catéter. Entonces, en periodos cortos se puede usar cuando estas fístulas o injertos se realizaron, pero aún no están listos para hacer la hemodiálisis, y lo podemos usar por periodo corto. Cuando hay un rechazo en el injerto renal y que presentó algunas complicaciones adicionales el paciente y de forma temporal se pone un catéter tunelizado. También en pacientes que están en diálisis peritoneal, pero se busca un periodo de pausa o resolver alguna complicación asociada a la diálisis peritoneal, como una fuga pleural, por ejemplo. En pacientes también que ya tienen un donador vivo confirmado y la cirugía está programada en un periodo corto, menor a 90 días, o en pacientes que ya tienen una fístula, pero tuvo alguna complicación y requieren diálisis temporal, hemodiálisis temporal. Y en periodos largos, ya las recomendaciones es cuando se han agotado habitualmente otras opciones de sustitución de la función renal, como por ejemplo que se le hayan realizado ya múltiples fístulas o injertos previos, pero que hayan tenido falla y que no exista otra opción disponible. La
preferencia del paciente también es algo a tomar en cuenta. Cuando al paciente se le explican las diferentes opciones de terapia, y algunos tienen preferencia por el catéter en lugar de una fístula o injerto, eso también es un tema a considerar. Cuando hay corta expectativa de vida, cuando hay un impedimento anatómico para realizar una fístula o injerto, o en muchas ocasiones en niños por el calibre de los vasos sanguíneos, y entre otras circunstancias médicas. Entonces, estas recomendaciones es importante considerarlas junto con el nefrólogo antes de colocar un catéter de hemodiálisis tunelizado. ¿Qué acceso venoso vamos a elegir? El doctor ya platicó también sobre esto. En el caso particular de los catéteres de hemodiálisis, igual, de nuevo hacer énfasis que la primera vía de elección de acceso es la vena yugular interna derecha, por las razones que ya comentó el doctor. Algunos autores manejan como segunda opción inclusive la yugular externa derecha antes que la interna izquierda. ¿Por qué? Aplican las mismas razones del hemitórax derecho, que hace una vía de acceso más recta y cercana a la vena cava superior y a la aurícula derecha, comparado con el hemitórax izquierdo. Pero en ningún punto sugieren venas subclavias. En catéteres de hemodiálisis siempre evitar estas venas. ¿Por qué? Para no bloquear a futuro el acceso de la creación de fístulas o injertos. Este es un ejemplo de un catéter de hemodiálisis tunelizado. Aquí, si se fijan, vamos a ver un poquito sus características más adelante, pero todos comparten un cojinete de un material que se llama Dacron. Este material nos sirve para que se cree una reacción fibrosa en el tejido celular subcutáneo, y eso hace que el catéter se fije para que no pueda ser movilizado, y aparte disminuye el riesgo de infecciones que entren de la piel al acceso venoso. En este caso, esto que vemos de color diferente también es un recubrimiento que sirve como bacteriostático. Las medidas que ponemos aquí, siempre que vean las características del catéter, les va a manejar dos tipos de medidas, ya sea la medida de la punta al extremo distal del catéter o de la punta al cojinete de Dacron. En lo personal, bueno, yo me guío un poquito más por las medidas de la punta al cojinete, y los catéteres que vamos a colocar del lado derecho del hemitórax los podemos elegir en rango entre 19 y 23 centímetros del cojinete a la punta. Es un tramo más corto, a diferencia que los que usamos en hemicuello izquierdo, que normalmente son recomendados de 23 a 28, porque hace un tramo más largo hacia esta zona, y ya teniendo el catéter colocado, pues ya ajustamos las variantes pequeñas. ¿Qué pasa cuando hay oclusión de estos sitios convencionales? En primera instancia hay que contemplar el recanalizar estos accesos. Si se puede realizar angioplastía o en algunos casos colocación de stent, y ya de forma remota ver sitios alternos como vena cava inferior translumbar, transhepático a vena cava hacia vena cava inferior, vena femoral común, punción directa brachiocefálica o a colaterales, que ya pues son opciones mucho más extremas que intentamos evitar y dejar hasta última instancia. En lo personal no me ha tocado tener la necesidad de colocar algún translumbar. Transhepático en una ocasión muy remota se colocó en el hospital, pero casi siempre se intenta recuperar las otras vías principales. Y como última instancia, colocación quirúrgica directa en aurícula derecha. El kit en general va a variar mínimamente de una marca a otra, pero habitualmente trae todos estos componentes. Si se fijan, son French mucho más grandes que los catéteres, que los picos, los catéteres centrales, llegan entre rangos de 13 y 14 French. Habitualmente se maneja de 2 lúmenes y están hechos especialmente para manejar flujos altos. Entonces, el catéter tiene ese tipo de función por sus especificaciones, por la forma y características de su punta. Por lo tanto, estos no podemos modificarlos. No debe de cortarse la punta ni alterarse el catéter. Y es muy importante que se laven todos los componentes con solución salina parinizada previamente, y se cierren, se pincen las vías para evitar embolismos aéreos.
Este es el sistema Pillaway que vamos a ver más adelante, mediante el cual se introduce el catéter. Este es el sistema que realiza el túnel y los dos dilatadores. Estos son ejemplos de los principales tipos de punta que hay. Hay catéteres cuyas puntas se dividen. Un ejemplo común es el split cat. Esto, en teoría, lo que hace es reducir la recirculación durante la hemodiálisis. Otros con punta simétrica, como un ejemplo el palíndromo, y otros con punta escalonada, que sus orificios son puntiformes. Si comparamos a diferencia de los simétricos que tienden a ser más como ranuras, habitualmente, la mayoría de los estudios refieren que este tipo de puntas producen una mejor función a largo plazo y tienen menor riesgo de trombosis. El catéter que habitualmente también se menciona mucho, que es muy frecuente, es el catéter Permacat, tiene este tipo de punta, y muchas veces tenemos esa mala costumbre de llamar a los catéteres tunelizados de forma general como un perma, vamos a colocar un perma, pero realmente esa solo es una marca y tiene este tipo de punta, ¿no? ¿Qué es lo primero que vamos a tomar en cuenta? Detalles que ya comentaba el doctor. Primero que nada, cerciorarnos que la vena esté permeable. Vamos a hacer el rastreo por ultrasonido. Ya comentaba el doctor algunos detalles. Solo añadir que también podemos hacer una exploración con Doppler pulsado, y en venas yugulares internas esperamos ver un patrón trifásico si no hay una obstrucción central. Si viéramos un aplanamiento de la curva, pues ya es un dato indirecto de que puede haber una estenosis crítica o una obstrucción central. El abordaje, como lo hablaba el doctor, puede ser en plano lateral completamente, un poco oblicuo, transverso. Muy importante evitar la punción de los vientres del esternocleidomastoideo, más que nada también principalmente por el calibre de estos catéteres y por el estadio a largo plazo, y de acuerdo que buscar lo más que se puede el eje longitudinal para que avance más fácil tanto la guía como el catéter y evitar acodaduras. En este tipo de pacientes en los que ya realizamos túnel o saco, la verdad en lo personal sí prefiero sedación consciente. Se pudiera hacer con anestesia local, pero como implica una mayor manipulación del paciente, estando consciente habitualmente hay más ansiedad, puede tener más incomodidad, a diferencia de un catéter central o un PIC. Entonces, en lo personal sí recomiendo la sedación en estos casos. La misma técnica de lavado quirúrgico, antibióticos profilácticos también varía mucho dependiendo de cada centro. Normalmente podemos dar una dosis profiláctica de cefazolina, 1 gramo IV, se puede aplicar de 30 minutos a 1 hora antes del procedimiento, y simplemente pues tomar en cuenta que el antibiótico cubra contra Staphylococcus aureus, ¿no? ¿Qué pasos hacemos? Como primer paso, bueno, yo recomiendo que se asegure la guía, el acceso venoso. Hay algunas referencias que sugieren que se haga con set de micropunción. En lo personal, con la guía de ultrasonido, y si ya se tiene un poquito más de confianza en esto, se puede realizar con la aguja de pared que viene el kit, que los kits nos traen nada más esta aguja de pared y la guía teflonada. Entonces, viendo con ultrasonido y tomando las referencias que nos comentó el doctor, normalmente es una punción muy segura. Hacemos un ángulo de 45 grados, que la guía siempre debe de avanzar sin resistencia. Muy importante no forzar el avance de las guías, y una vez que la tengamos con el avance suficiente, la fijamos para que no se traccione. Si la guía avanza sin problema hasta vena cava inferior, en lo personal prefiero dejarla hasta vena cava inferior para evitar que alguna distracción o que produzca una tracción durante el procedimiento no nos vaya a sacar la guía. Si ven que no pasa fácil, no intentar manipular mucho aurícula derecha, como comentaba el doctor. La punta del catéter, ¿dónde debe quedar? En estos casos sí es muy importante dejarla en la porción alta de la aurícula derecha. ¿Por qué? Por lo que comentaba también el doctor Raúl, que
la posición se modifica mucho cuando el paciente ya está en bipedestación y más cuando sus tejidos blandos son muy laxos. Entonces el catéter se puede traccionar todavía unos 2, 3 centímetros aproximadamente, y cuando está en contacto con el endotelio de la vena cava superior, eso es lo que genera más problemas de vainas de fibrina o trombos. ¿Cómo determinamos la longitud intravascular? Habitualmente yo lo hago con fluoroscopía, vemos más o menos las referencias que nos comentaba el doctor, cómo quedaría la punta y marco dónde empezaríamos el túnel. También se puede hacer si tienen sed de micropunción, a través del dilatador meten la guía y se cercioran que queden en el lugar que queremos, en la porción alta de aurícula derecha. Ya después pueden retirar esa guía con el dilatador ocluido y medir el tramo que dejarían de catéter. Como comentaba ahorita, mucho a no modificar los catéteres de hemodiálisis porque sus puntas están diseñadas específicamente para flujos altos. Aquí estamos, ya que tenemos el catéter medido, vamos a hacer el túnel. El catéter se inserta en el sistema de tunelización, se retrae el mismo y hacemos una incisión pequeña justa para que entre el catéter nada más. Podemos hacer curva este dilatador para que le dé esta forma que comentaba el doctor y evitar que haya angulaciones, y se saca por el extremo en donde entramos en vena cava inferior, en vena yugular interna. Aquí vamos a hacer una incisión pequeña y también para evitar ese acodamiento, con una pequeña pinza de disección podemos hacer un poco de disección de tejidos blandos de alrededor para que deje que el catéter se acomode naturalmente. De forma secuencial con los 2 dilatadores que habitualmente traen los kits, y finalmente metemos el catéter Pillaway. Igual hay que hacerlo sin nada de resistencia, sin forzar, y si tenemos fluoroscopía, que es lo ideal, ir viendo cómo avanza el catéter, que no se acode. Retraemos, ya que estamos en posición, vamos a quitar la guía y el dilatador y queda solamente el sistema Pillaway. Es muy importante, hay algunas marcas que no tienen una válvula hemostática en la entrada y esto hay que tener mucho cuidado tanto por el sangrado como por el riesgo de embolismo. Si la marca de catéter que no están manejando no tiene válvula, hay que tomar mayor precaución en ocluir la entrada. El paciente se puede, si coopera y no está tan dormido, puede cooperar con una maniobra de Valsalva o colocar la mesa en Trendelenburg, y eso nos baja los riesgos de embolismo. En este caso, nuestra Pillaway, esta marca sí maneja la válvula hemostática. Colocamos el catéter, se rompe el Pillaway, el asistente puede ayudarles presionando el catéter para que no se traccione, y rompemos suavemente hacia arriba y hacia afuera para que se libere. Una vez que ya se liberó, comprobamos que los 2 lúmenes nos den retorno adecuado, no debe de haber nada de resistencia al traccionar, al aspirar o al administrar soluciones, y se suturan los sitios de entrada con los sitios de entrada a nivel yugular, la entrada del catéter, y al principio sí debe de estar fijo, en lo que el cojinete de Dacron hace fibrosis, más o menos unas 2 semanas. Hasta aquí vamos con catéter de hemodiálisis. Perdón, un punto que me faltó hacer también mucho énfasis es que hay que parinizar los lúmenes. En algunos lugares se utiliza heparina, igual varía del protocolo por cada hospital. Se puede utilizar heparina nosotros en lo personal usamos heparina de 1000 unidades, y cada catéter trae el volumen que cabe por cada lumen, entonces lo usamos a tope. Algunos también utilizan citrato diluido, puede ser otra opción. Catéter puerto. Muchas de las cosas que comentamos ahorita aplican para los catéteres puertos. Me voy a enfocar ya prácticamente a qué diferencias hay. En este caso, el acceso venoso ideal, seguimos con la yugular interna derecha, preferido. Si no, ya nos vamos a yugular interna izquierda, y aquí sí se pueden considerar las venas subclavias en caso de no ser pacientes nefrópatas. La única consideración que hay que tomar en cuenta es que el catéter acceda a la vena subclavia antes del espacio costoclavicular.
¿Por qué? Porque si nosotros metemos un catéter, pasa por este espacio y todavía no está dentro de la vena, el riesgo de que se pince el catéter es muy alto. Este es un ejemplo de un kit que en general de catéter de puerto y lo que tiene. Igual es su sistema Pillaway, su sistema para realizar el túnel, el puerto que vienen de diferentes materiales, algunos metálicos, algunos plásticos, la membrana de silicón que se punciona. Este tiene que puncionarse siempre con agujas no cortantes especiales. No podemos puncionarla con cualquier aguja porque se daña la membrana. Este es el catéter y la guía. Igual, si se fijan, trae una aguja de pared, no trae kit de set de micropunción. Los cuidados iniciales son los mismos que para el catéter de hemodiálisis. Hacemos la punción en vena yugular interna, suponiendo que es el acceso que lo tenemos disponible, yugular interna derecha, y ya que tenemos la guía avanzada y asegurada el acceso, aquí los pasos pueden variar un poco. En algunas escuelas se recomienda primero hacer el túnel de forma retrógrada desde la vena yugular interna hacia el saco. En lo personal, primero realizo el saco, se hace una incisión que nos asegure que quepa el catéter. Aquí el puerto va a haber de diferentes tamaños también, dependiendo de el paciente, si es pediátrico, si tiene mucho tejido celular subcutáneo, y algunos pacientes ya más caquéticos en los que buscaremos catéteres puertos más pequeños. Entonces hacemos la incisión dependiendo del tamaño de nuestro puerto. Se puede hacer disección primero con pinzas y posteriormente lo podemos hacer con disección Roma con el índice para intentar ser menos traumáticos. Si llega a haber algo de sangrado, habitualmente siempre cede con algo de presión o con unas pinzas por unos segundos y es controlable. El túnel, como les comentaba, algunos lo hacen de cefálico o caudal. En lo personal lo hacemos en esta dirección. Siempre hay que tomar en cuenta cuando hacemos el túnel en ambas ocasiones que sea un grosor de unos 3 milímetros más o menos. Tenemos que ir a través del tejido celular subcutáneo e ir pendientes de la punta para que la punta vaya en esta dirección y que no vayamos a lesionar alguna otra estructura. Una vez que ya avanzamos el catéter, normalmente coloco una pinza. Todo el sistema, igual que el catéter de hemodiálisis, fue lavado previamente con solución salina estéril, incluyendo el catéter puerto, se tiene que purgar. Colocamos una pinza en la porción distal del catéter e igual, ya que lo saco por la incisión de la vena yugular interna, medimos su longitud. Aquí lo mido más o menos a que llegue a aurícula derecha para que ya que lo introduje, lo voy retrayendo poco a poco hasta que quede a la ubicación deseada. Entonces, lo medimos, se introduce el sistema Pillaway. Ya que introducimos el sistema Pillaway bajo guía fluoroscópica, sacamos el dilatador interno, la guía, y colocamos el catéter. La mayoría de estos no traen válvula hemostática, hay que tomar en cuenta eso. Una vez la punta del catéter está en la ubicación que queremos, igual en la porción alta de aurícula derecha, corto el catéter a la longitud deseada, ensamblo con el puerto. Casi siempre trae un adaptador plástico en zona que nos permite que se fije mucho mejor, y traen varias agujas para hacer las pruebas. Entonces usamos una aguja para hacer una prueba con solución salina estéril y ver que no exista fuga. Si no existe fuga, entonces ya colocamos el catéter puerto en el saco y se va a fijar con suturas absorbibles en la parte interna. Algunos de ellos traen orificios en la periferia del catéter que nos permiten, se sugiere al menos fijar de los dos orificios con los planos grasos y el plano subyacente. ¿Para qué? Para evitar que el catéter en el periodo en que se fije vaya a rotar o vaya a deslizarse si tiene muy laxos los tejidos el paciente. Y finalmente suturamos también de forma para evitar que se realicen colecciones en tejido celular subcutáneo. Entonces vamos cerrando por planos de profundo superficial con sutura absorbible en los planos
de tejido celular subcutáneo y no absorbible 2 ceros en el caso de la piel y de la entrada de la incisión en vena yugular, a nivel de vena yugular interna. Ya que tenemos el sistema puesto, se hace una nueva prueba aspirando para corroborar que nos dé un retorno sanguíneo y se lava el sistema. Esta sería la colocación final y vemos cómo la punta debe de quedar acá. Estos son los orificios que les comentaba, se fijan al menos con los dos superiores para evitar que el catéter rote. Esto también puede pasar si hacemos muy amplio el saco, entonces el saco debe de quedar de un tamaño que nos permite que entra fácilmente el catéter, pero que no quede muy laxo. Complicaciones, ya no voy a andar mucho en esto porque ya estamos cortos en tiempo y ya el doctor platicó de la mayoría de ellas, solo voy a irme a lo peculiar de estos dos catéteres, que serían las complicaciones tardías principalmente. La disfunción del catéter, que es lo más frecuente, se da habitualmente por vainas de fibrina o por trombos. Esto casi siempre va a ir relacionado. ¿Por qué? Porque el catéter está en una posición muy cefálica. Si se fijan aquí, el medio de contraste se administra y sale con una forma tubular hacia la aurícula derecha y hacia la periferia del catéter. Todo esto habitualmente se da porque la punta está proximal y está en contacto con el endotelio de la vena cava superior, propiciando que se genere esta vaina. Infecciones y fracturas son otras de las frecuentes. Infecciones ya lo trató un poco el doctor. Fracturas es habitualmente ese síndrome que se produce cuando entramos, como les comentaba, cuando el catéter todavía se encuentra fuera de la vena a nivel de la unión del espacio costoso pinzado y en una placa posterior, como el catéter ya migró a la circulación pulmonar. ¿Cómo manejamos estas disfunciones? Habitualmente este manejo inicial que refiero lo hacen ya a nivel de la unidad de hemodiálisis o con el nefrólogo, que es un manejo médico inicial con trombolíticos. Si esto no funciona, entonces ya lo ideal es hacer un estudio de imagen pasando medio de contraste y ver cuál es la situación. Lo más frecuente es la vaina de fibrina, trombos o mala posición de la punta. A veces migran de forma cefálica, se migran al lado contralateral del tórax o se traccionan, como puso algunos ejemplos también el doctor. Si el caso es vaina de fibrina, se puede manejar inicialmente, siempre intentar hacer el rescate con medicamentos, infusión de trombolítico por 4 a 8 horas. El retiro con lazo, la verdad, ya cada vez es menos recomendable. Se puede intentar hacer recambio de catéter sobre la guía y considerar, dependiendo del operador, a criterio del operador, si se hace una angioplastía en la vaina para intentar romperla. El problema aquí es que tienden a recurrir mucho. Como última instancia ya se consideraría cambiar de acceso vascular y hay que tomar en cuenta que pues siempre debemos cuidar los accesos para no irlos agotando. Y cuando es trombosis venosa central, igual se puede manejar inicialmente con trombolítico a infusión y seguido de manejo anticoagulante. Ya vemos cómo responde el catéter, el acceso, y dependiendo de eso ya se ve si se hace un manejo, si requiere otro tipo de manejo como angioplastía o colocación de stent. El retiro de los catéteres, aquí solamente voy a mencionar 2 puntos. Si son catéteres no tunelizados o tunelizados de un periodo corto menor a 2 semanas, se puede hacer tracción porque habitualmente el cojinete de Dacron todavía no se fibrosa. Si son tunelizados de más de 2 semanas, sí se necesita hacer una incisión a nivel del cojinete y disecar alrededor del mismo. El retiro de catéteres puerto, también lo recomiendo con sedación porque es mucha manipulación y puede ser muy incómodo para el paciente. Y usamos la misma herida por la cual se colocó el dispositivo del puerto. Se tiene que infiltrar con lidocaína, disecar y ya traccionamos. Estas son las referencias. Una vista diferente de la ciudad de Culiacán para que también veamos otras cosas aparte de lo que sale en las noticias. Y por último, quiero agradecerles la
la atención, nos excedimos un poquitito en tiempo, gracias por la asistencia y la paciencia, y queremos invitarlos a todos al Congreso CIDI 2022, que en este año nos toca hacer sede a México, será en la ciudad de Guadalajara, en las fechas del 26 al 28 de octubre, y ahorita la información la pueden encontrar adicional en la página de CIDI con todos los detalles, y tiene la ventaja de tener un costo preferencial hasta final de mes. Entonces, sí, yo creo que vale la pena, hay muy buenos ponentes, muy buenas charlas, y vale la pena tomar en cuenta ahorita, aprovechar la promoción que tenemos. Vamos a ver rapidito si hay algunas preguntas en el chat. Con el catéter tipo ERO, que es la mitad prótesis, mitad catéter, ¿cuál es el riesgo de complicaciones durante la colocación? No sé, doctor Raúl, si quiere comentar algo aquí al respecto, en lo que veo que otras preguntitas hay. A ver, otra vez, doctora, es que estaba leyendo el de Arturo García apenas, pero creo que es de otro chat. Nos pregunta aquí el doctor Miguel Ángel Robles Ibarra, saludos, con el catéter tipo ERO, que es mitad prótesis y mitad catéter, ¿cuál es el riesgo de complicaciones durante la colocación? En lo personal no me ha tocado usarlo, no sé si igual el acceso translumbar, no sé, doctor Raúl, si usted Bueno, tiene alguna pero experiencia. tampoco me ha tocado a mí utilizarlo. El translumbar lo planeamos en alguna ocasión con un paciente en hemodiálisis crónica que ya no tenía venas ni en la región de las inominadas, ni vena cava superior, tampoco tenía vena cava inferior, o sea, ya en la unión vaya solamente las suprahepáticas. Entonces, ahí estábamos viendo la posibilidad de hacer un translumbar, pero realmente fue algo que quedó en eso. Lo que buscamos siempre cuando hay este tipo de complicaciones es hacerles a los pacientes una venografía de, eh, vaya, de manera periférica bilateral, ver cómo están los accesos a nivel de las áreas centrales, como las inominadas y la vena cava superior. Y si llega a ver el caso que veamos un espacio pequeño, pues ahí nos vamos. De hecho, hemos hecho procedimientos que nos tardamos hasta 5 horas con tal de recanalizar al paciente. Y bueno, una vez que hacemos el acceso, ya la plastía, nos vamos poco a poco dilatando. Utilizamos primero un balón de 5 milímetros y posteriormente ya nos vamos a máximo 8 milímetros, 10 milímetros, dependiendo cómo veamos el vaso. Si vemos que se está restenosando otra vez, pues ahí ya colocamos un stent si es necesario. Pero bueno, aquí el chiste es darle al paciente la oportunidad de la hemodiálisis, que pues sin ella pues no va a poder sobrevivir mucho tiempo. Y es ahí donde estaba platicando con la doctora Lucía hace ratito, que no está bien que a veces los pacientes pues los tratan por otros lados, y también nosotros como intervencionistas tenemos que cuidar mucho los accesos venosos. Si un catéter está disfuncional, antes de quitarlo, porque no está funcional de manera clínica, hay que hacerle una venografía a través del catéter para ver la posibilidad de recuperar ese acceso. Aún y cuando el otro lado el lado contralateral esté permeable, hay que siempre mantener la misma vía si está sana, en cuestiones de que no hay infección o no hay alguna otra, pues sí, dato de obstrucción muy fuerte, vaya, o una estenosis severa, eh, para dejar las otras vías para próximas. El paciente que no tiene vía o que vamos agotando las vías, pues lo estamos condenando a morir prácticamente. Claro, aquí completamente de acuerdo con el doctor Raúl, en lo personal no hemos llegado a ese punto, y sí hemos visto pacientes ya con angioaccesos muy complicados, pero siempre, como comentábamos, hay que hacer énfasis en intentar rescatar el acceso por vía de trombolíticos, o vía mecánica con angioplastía. Y ya el tema de síndrome de vena cava superior pues da para otra hora, hora y media, así que ya lo dejaremos pendiente.
Hay varias preguntas, muchas gracias por la participación de todos. Nos pregunta también el doctor Arturo García si ha habido casos de complicaciones por infección en pacientes tunelizados y datos de infección como complicación tardía. Sí, bastantes, y endotelización igual, como les comentaba en lo personal, la endotelización siempre que me ha tocado verla ha sido casi siempre asociada a posiciones proximales del catéter, que favorecen esa formación de fibrina. Y si se sugiere algún tiempo máximo para los tunelizados, no, realmente no. Mientras el catéter funcione, esté bien cuidado y el paciente no tenga síntomas, se puede seguir utilizando. Como les comentaba, están las guías que sugieren en qué escenario se debe utilizar ya de forma crónica en pacientes, y si es candidato, no tienen un límite, ¿no? ¿Cuál de las venas suprahepáticas sugieren funcionar para la colocación de un catéter? En el único caso que me tocó, si mal no recuerdo, en el Hospital Siglo XXI habían funcionado la suprahepática derecha. La verdad, también esos accesos más alternos habitualmente no he tenido mayor experiencia. Sí, el que me tocó a mí fue una paciente que le puncionamos la vena suprahepática izquierda. Okay. Pues, al final ser un poco más accesible y más rápido para visualizarla por la parte anterior. Y solamente querían una vía central. Eso no era por hemodiálisis, sino Como que urgencia. era un paciente multitratada. Pero ya había sido multitratada con catéteres centrales y que ya se le habían agotado la parte superior e inferior. Pues yo creo que, como estuvimos haciendo mucho énfasis, pues aquí siempre ver qué opciones hay y cuáles son las menos invasivas, ¿no? Porque ya también entrar transhepático implica, si llega a haber alguna infección o alguna complicación, ya estamos hablando del involucro del hígado. Y todas estas vías alternas hay que tomar en cuenta en la aurícula derecha, en la porción alta, ¿no? Para tomarlo en cuenta. Bueno, por tiempo ya vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos de nuevo por su participación. Al doctor Raúl, excelente charla, y yo creo que es un tema que da para que nos quedáramos aquí muy largo. Disculpen las carreras, y de nuevo me despido invitándolos todos a reunirse con nosotros en el Congreso CIDI 2022. Ahí nos veremos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.